¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Buenas noches a todos mis hermanos en Cristo, a mis hermanitas. Doy gracias a Dios por todos los que se han conectado en esta noche. Hoy continuamos con el Evangelio de Juan, con el capítulo 3, en el primero de los grandes discursos que encontramos en el Evangelio de Juan, el encuentro que Jesucristo tuvo con el maestro Nicodemo, un maestro grande y prominente de la nación de Israel. Nicodemo visita a Jesús de noche. Nicodemo reconoce que Dios está con Jesús y que Jesús no hace las señales, hace los milagros porque Dios está con él. Entonces, cuando Nicodemo reconoce que Jesús viene de parte de Dios y que Dios está con Jesús, Jesús comienza a hablarle de la necesidad de un nuevo nacimiento. Y Jesús 3, 4, 5 veces le dijo al maestro Nicodemo que le era necesario a él y a cualquier judío y a cualquier persona, le era necesario nacer del agua y del espíritu para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. Y luego Jesús lleva al maestro Nicodemo a un episodio que sucedió allá en el desierto, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, y Dios proveyó esa serpiente para que los israelitas que eran mordidos por las serpientes venenosas, al mirar la serpiente, ellos no morían, sino que se salvaban. Y Jesús compara ese evento en el desierto, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego estuvimos hablando de uno de los versículos más profundos, más hermosos de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy continuamos con ese discurso que Jesús le está entregando y está predicándole y le está enseñando al maestro de Israel llamado Nicodemo. Y Jesús continúa con su discurso, con su sermón, en el versículo 17, Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Luego el versículo 22 hay un cambio de tema, hay un cambio de escenario. Después de esto, eso significa que el discurso que Jesús le dio al maestro Nicodemo comienza en el versículo 3 y termina en el versículo 21. Hace poco estuve conversando con un matrimonio
de acá de la población Los Nogales, y le hablaba sobre este pasaje, en primer lugar, sobre los contrastes. Usted y yo deberíamos poner atención en los contrastes que Jesús habla en todo este pasaje. Por ejemplo, en el versículo 15, en el 3:15, no se pierda, mas tenga vida eterna. Están los que se pierden, están también los que van a obtener la vida eterna. En el versículo 16 al final, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay contraste entre los que se pierden y los que van a heredar la vida eterna. En el versículo 17 tenemos el contraste sobre el 17 y el 18, el contraste entre el que es salvo y el que es condenado. Miren el 17, son contrastes solamente que nos van a ayudar mucho a entender este pasaje, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces están los que van a ser salvos por Jesucristo y los que van a ser condenados. Dice el versículo 18, está los que creen y los que no creen. El que en él cree no es condenado, no va a perderse, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces están los que se pierden y los que se salvan, los que tienen vida eterna y los que son condenados, y todo dependerá de el que cree es salvo, el que no cree es condenado. El que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios tendrá vida eterna, el que no cree tendrá perdición eterna. Y luego encontramos los contrastes de luz y tinieblas. Dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces tenemos otro contraste, los que están en tinieblas y los que están en la luz, los que creen y los que no creen, los que van a ser salvos y los que van a perderse, los que van a recibir la salvación y los que van a ir a la perdición. Y también tenemos el contraste entre los que practican la verdad y los que practican la mentira. Todos estos contrastes están aquí en el sermón que Jesús le está dando al maestro Nicodemo. Y si nos damos cuenta, para Juan no hay neutro. Para Juan no hay intermedio. La persona cree o la persona no cree. La persona tiene salvación o la persona va a recibir perdición. La persona va a ser salva o va a ser condenada. La persona está en la luz o va a estar en las tinieblas. La persona va a practicar la verdad o practica la mentira. Entonces, son importantes estos contrastes porque van a aparecer en el resto del estudio del Evangelio de Juan. Y es importante que nosotros vayamos anotando estos contrastes. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, número uno, la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, tuvo como propósito de que el mundo sea salvo por él. Mira cómo termina el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, y aquí viene, sino para que el mundo que aborrece a Jesús, que aborrece a Dios, el mundo sea salvo por él. Entonces, el propósito de la primera venida de Jesucristo es con el propósito para que el mundo sea salvo
por Jesucristo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, para juicio para el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ese es el propósito de la primera venida de Jesús. Lo que me llamó la atención a mí es que dice el verso 17, mira el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Anota eso. Dios no envió a su Hijo Jesús para condenar al mundo. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Como estoy estudiando el Evangelio de Juan, llegué al capítulo 9, al versículo 39. Mira, acompáñame al 9:39, por favor. 9:39. Mira lo que dice Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. A ver. Momentito. Jesús está diciendo en Juan capítulo 3, versículo 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cómo Jesús puede decir aquí en el 9:39, en el mismo Evangelio de Juan, cómo Jesús puede decir, para juicio he venido yo a este mundo? Bueno, ¿vino Jesús a salvar al mundo o vino Jesús a juzgar al mundo y a condenar al mundo? ¿Cómo podemos responder inmediatamente esta aparente contradicción? Entendemos como cristianos que no hay contradicción, pero queremos entender cómo Jesús en el 3:17, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, ni a hacerle juicio al mundo, pero acá yo he venido al mundo para juzgar al mundo, para hacerle juicio al mundo. Lo que sucede es lo siguiente. Hermanito. Nosotros debemos entender en el Evangelio de Juan que para hablar de salvación, para hablar de vida eterna, de los que creen van a ser salvos, los que creen van a heredar la vida eterna. Pero cuando en el Evangelio de Juan se habla de salvación de los que creen, de vida eterna de los que creen han pasado de muerte a vida, está implícito en el pasaje. Está implícito en el pasaje que hay perdición, que hay condenación y que hay juicio para los que no creen. Eso está implícito. Esto significa que la primera venida de Jesucristo, Él vino a salvarnos, Él vino a darnos vida eterna, ¿sí? A los que creen. Entonces, ¿qué pasa con los que no creen? ¿Qué pasa con los que no creen? El capítulo 3, mira el capítulo 3, en el verso 15, mira que está implícito, 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y el que no cree? Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigamos, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí viene, el que en él cree no es condenado, tiene vida eterna, tiene salvación, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mi punto
es que nosotros debemos entender que para hablar de salvación, para hablar de vida eterna, para hablar de gloria eterna, de los que creen, de los que recibieron a Cristo, de los que aceptaron a Cristo, está implícito la condenación, la perdición de los que no creen. Mira el 3:18 de nuevo, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. ¿Se dieron cuenta? Entonces, la primera venida de Jesucristo, ¿sí? Dios envió a su Hijo para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, pero el que no lo acepta, pero el que no lo recibe, ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces tenemos los que creen y los que no creen. Unos van a aceptar el sacrificio de Jesús, otros van a rechazar el sacrificio de Jesús. Entonces la cruz, el evangelio, es instrumento de salvación, es instrumento de vida eterna, es instrumento de gloria eterna a los que creen, pero la misma cruz es instrumento de condenación, es instrumento de perdición a los que no creen. En el capítulo 3, versículo 36, Juan capítulo 3, versículo 36, dice Jesús, o no sé si está hablando Jesús, parece que está hablando Juan el Bautista. Bueno, después voy a poner más atención en eso. En el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está. El que cree en el Hijo es salvo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya es condenado. La ira de Dios está sobre él. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que pensar en esta noche. Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo. Amén. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la primera venida de Jesucristo tuvo como propósito salvar, dar vida eterna, pero implícitamente también con la primera venida de Cristo viene el juicio, la condenación y la perdición para los que no creen. Uno puede ver estos ejemplos, por ejemplo, en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 1. He preparado algunos ejemplos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, por favor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. La cruz, dice el 1, Primera de Corintios 1, 18, dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz, de eso estoy hablando en esta noche, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. La cruz es instrumento de perdición, la cruz es instrumento de salvación. La cruz es instrumento de debilidad, pero para los que creen, la cruz es instrumento de poder de Dios. Entonces, pensemos en estas cosas. En 2 de Corintios, los hermanos que están conectándose todos los sábados con nosotros en 2 de Corintios,
En el capítulo 2 vemos otro ejemplo de que el evangelio, de que la cruz para uno es olor de vida, pero para otros la misma cruz es olor de muerte. Mira el capítulo 2 de Segunda de Corintios, versículo 14 en adelante, 14 y 15 y 16. Dice el apóstol Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el evangelio, la cruz, la resurrección de Jesús. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Ahí está el mismo mensaje. El evangelio para unos es un perfume de vida, es un perfume de salvación, es un perfume de vida eterna, de perdón de pecados, pero el mismo evangelio puede ser un perfume de olor de muerte, de condenación, de perdición para los que no creen. En Primera de Pedro, capítulo 2, tenemos el mismo ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, y ahí hay muchos más ejemplos, pero he querido escoger estos, hablando porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de la primera venida de Cristo fue de salvación, pero está implícito la condenación de los que no creen. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 en adelante, está la misma idea, está la misma enseñanza. Por lo cual también contiene la escritura, una escritura del libro de Isaías: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en esta piedra escogida y preciosa, no será avergonzado. Mira el 7. Para vosotros, pues los que creéis, él, Jesús, es precioso, es escogido, pero para los que no creen, la misma piedra, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. La piedra, la misma roca, para uno es escogida, es una roca preciosa. ¿Para quién? Para los que creen, pero la misma piedra, la misma roca, para otro es escándalo, es tropezadero, es perdición, es condenación. Jesús es instrumento de salvación, pero Jesús también es instrumento de condenación. Instrumento de salvación para los que creen, para los que lo recibieron, para los que le dan la bienvenida, para los que lo aceptan como su Señor, como su Salvador, como su Rey. Pero el mismo Cristo es instrumento de perdición, de condenación para los que no creen, para los que lo rechazaron, para los que lo despreciaron a él. Amados hermanos, la cruz, la primera venida de Jesús, se puede ver como una gran bendición para todos los que creen. Pero también la misma cruz se puede ver como una gran perdición para todos los que no creen. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Les pregunto a ustedes,
¿Se dan cuenta lo serio e importante que es predicar el evangelio de Jesús? Cuando usted predica el evangelio de Jesús, cuando usted lleva las buenas noticias del evangelio a las personas, usted lleva un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida eterna, un mensaje de reconciliación, un mensaje de bendición. Pero el mismo evangelio puede convertirse en un mensaje de condenación y de perdición a los que no creen. ¿Se dieron cuenta? Hermanos míos, vengo de haber hecho una visita a un matrimonio hace una hora atrás. Y yo entiendo que a ese matrimonio le llevé un perfume de olor de vida, un perfume grato de olor de salvación. Pero ese mismo perfume puede ser olor de muerte, olor de perdición a ese matrimonio. El evangelio, la primera venida de Cristo, olor de vida a los que creen, olor de muerte a los que no creen. El evangelio de Jesús, el evangelio que predicamos, puede ser un mensaje de vida o puede ser un mensaje de muerte. Puede ser un mensaje de bendición o un mensaje de maldición. El evangelio que predicamos puede ser un mensaje de salvación o de condenación, de gloria eterna o de castigo eterno. ¿Se dan cuenta? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo más importante que debemos entender en esta noche es que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Salvar a todos los hombres. Que todos los hombres puedan aceptar, puedan recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios en sus vidas. Pero Jesucristo es una piedra escogida, es una piedra preciosa, es un perfume de vida para los que creen. Pero para los que no creen, es un perfume de muerte y es una piedra que hace tropezar, es una piedra de escándalo. Entonces, piensen, hermanitas y hermanitos, en esta noche, que predicar el evangelio de Jesús es la cosa más urgente y más importante del mundo, porque estamos llevando un frasco, un perfume que puede ser olor de vida, como puede ser olor de muerte. Puede ser olor de salvación, como olor de perdición y condenación. Ahí está Nicodemo. Nicodemo puede recibir este mensaje para vida, para salvación, o puede rechazar este mensaje para condenación, para perdición. Así que he querido hablar esto para que nos demos cuenta en esta noche que
el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz, el propósito de la primera venida de Jesús es para salvación, pero está implícito la condenación de las personas. Versículo 17, 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y continuamos con el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Uno tiene que pensar que había una profecía en el profeta Isaías para este mundo. Isaías capítulo 9, si quieres leerla conmigo, Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, porque aquí tenemos esta profecía. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice Isaías 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Los que estaban en tinieblas, los que moraban en tiniebla, el pueblo que andaba en tiniebla vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz les resplandeció a ellos. Ese es el propósito de la venida de Cristo. Cuando Dios envió a Jesucristo al mundo, trajo luz, la luz verdadera. Uno tiene que pensar que el mundo se encontraba totalmente sumergido, hundido en las tinieblas y en la oscuridad del pecado. Pero, hijo, la luz del mundo y la primera venida de Cristo, pensé en esto. Dios envía a Jesús, la luz del mundo, a un mundo que estaba en oscuridad. ¿Y con qué propósito? ¿Saben lo que pensé? Como Juan capítulo 1, tenemos un nuevo Génesis, tenemos una nueva creación. En Juan capítulo 1, Dios está creando nueva todas las cosas, igual que el Génesis. Cuando Dios envía a Jesucristo al mundo, Dios está haciendo exactamente lo que hizo en Génesis capítulo 1, versículo 4. ¿Se acuerdan lo que Dios hizo en Génesis 1, versículo 4? Mire, léalo. ¿Qué está haciendo Dios en Génesis 1, versículo 4? Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Eso es lo que hace la primera venida de Cristo. Con la primera venida de Cristo, Dios
está separando a los que están en tiniebla y a los que están en la luz. Dios envió a Jesucristo a separar las tinieblas de la luz, separar la verdad de la mentira, separar a los que están muertos con los que están vivos, separar a los que creen y a los que no creen, separar. La primera venida de Cristo tuvo como propósito separar la luz de las tinieblas, tal como en el Génesis. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Volvamos a Juan capítulo 3. Y usted tiene que darse cuenta, cuando dice que la luz vino al mundo, hay un énfasis en el Evangelio de Juan acerca de la luz. Mira, versículo 19. 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mira, se repite 2 veces. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Versículo 21. Más el que practica la verdad viene a la luz. Hay un énfasis en Juan o en Jesucristo sobre la luz. Hay un énfasis. Mira el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos 4, 7 y 8. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4, 7 y 8. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz de todos los hombres. Versículo 7. Este vino, Juan el Bautista, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y escucha bien, hermanita, hermanito, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venida a este mundo. Jesucristo es la luz verdadera, lo que ilumina a todos los hombres, la verdadera luz, la auténtica luz, la luz real, la luz verdadera. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, dice el versículo 19, que la luz vino al mundo. Jesucristo es la luz verdadera. Jesucristo es la luz verdadera. Y es la única luz verdadera, como también es el único camino para llegar al Padre. Es la única verdad, es la única vida, la vida verdadera. Entonces, cuando Juan dice que la luz vino al mundo, Juan nos habla de la naturaleza de Dios. Recuerden, hermanos amados, que estudiaron Primera de Juan conmigo. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Juan dijo, este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús. ¿Cuál? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Eso nos habla del carácter, de la naturaleza de Dios mismo. ¿Y qué significa y no hay ningunas tinieblas en él? Significa que Dios no tiene ningún contacto, ninguna comunión, ninguna relación con las tinieblas, con el pecado o con la maldad, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Nuestro Dios no acepta el pecado ni la maldad del hombre. Su santidad, su pureza no permiten tinieblas en él. ¿Por qué es importante esto?
porque también se dice exactamente lo mismo de Jesús. Jesús es la luz del mundo. ¿Se acuerdan primera de Juan, capítulo 3, versículo 5? Léalo, por favor, porque también ese pasaje habla de la primera venida de Jesús. Jesús es la luz del mundo, pero Juan dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, y sabéis, ¿qué cosa? Sabéis que Él apareció, vino para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. La luz del mundo vino para quitar nuestros pecados y no hay tinieblas en Él. No hay pecados en Jesús. Él es puro, Él es santo, Él es sin contaminación, Él es sin mancha. En Él no hubo engaño en su boca. Cuando Juan dice en Juan capítulo 3, versículo 19, y la luz vino al mundo, está hablando de la naturaleza de Jesús. Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre. El Padre es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Jesucristo es la luz del mundo, lo que ilumina al mundo, y en Él no hay pecado. Pero ¿cuál fue la reacción de los hombres? Mira el capítulo, volvamos al capítulo 3 de Juan, por favor. La luz vino al mundo. ¿Y cuál fue la respuesta de los hombres? Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí tenemos la responsabilidad de los hombres que estaban en el mundo, la responsabilidad de los hombres que no creyeron. Dice el versículo 19, anote por favor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, número 1, amaron más las tinieblas que la luz. 2, versículo 19, porque sus obras eran malas. Los hombres de este mundo amaron más las tinieblas. Los hombres de este mundo, las obras de ellos eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Los hombres de este mundo hacen lo malo y aborrecen la luz. Y versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los hombres de este mundo, Jesús vino a iluminarlos. Jesús vino a salvarlos, Jesús vino a rescatarlos, Jesús vino a darles vida eterna, Jesús vino a darles vida, Jesús vino a iluminar sus vidas que estaban en tiniebla. Pero la respuesta del mundo, amaron más las tinieblas que la luz. La respuesta de los hombres, hicieron lo malo, aborrecieron la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque las obras de los hombres del mundo son malas. Jesús testificó, Jesús dijo que la conducta de los hombres de este mundo es mala. Entonces, ¿por qué las personas no creen en Jesús? ¿O no quieren creer en Jesús? ¿Por qué las personas no vienen a Jesús? Porque hacen lo malo. Porque aborrecen la luz. Porque no quieren que sus obras salgan al descubierto, salgan a la luz. Los hombres del mundo
aman las tinieblas y aborrecen la luz. Los hombres de este mundo aborrecen lo bueno y aman lo malo. Estuve leyendo hoy día en la mañana un versículo acá en Romanos. Mira Romanos, por favor. Libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, para que tú veas de lo que estoy hablando, de cómo el mundo aborreció la luz y amaron más las tinieblas que a la luz, porque hicieron lo malo y no vienen a la luz porque no quieren dejar sus obras, no quieren dejar lo que están haciendo. Después que Pablo en Romanos capítulo 1 nos entrega una lista del corazón del hombre, de la conducta de los hombres del mundo. Dice Romanos capítulo 1, versículo 29, ahí comienza la lista. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, gente murmuradora, detractores, aborrecedores de Dios, hombres injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, hombres necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aquí está el versículo que quiero llegar. Mira el 32. Quienes habiendo entendido, nada de ignorancia, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y mira lo que dice ahora. No solo las hacen, no solamente las practican, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En otras palabras, los hombres se deleitan en hacer lo malo. En otras palabras, los hombres se gozan en hacer lo malo. En otras palabras, los hombres no se sacian de pecar. Nunca están satisfechos de pecar. El mundo rechazó la luz porque la aborrecieron. El mundo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los hombres se satisfacieron en hacer lo malo. El mundo aborrece la luz, aborrece a Cristo, porque Cristo, la luz del mundo, expone y descubre el pecado de ellos. En otras palabras, el mundo no quiere que la luz les muestre sus malas obras pecaminosas. No quiere eso el mundo. Y esta es la condenación. Versículo 19, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Estaba en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Rechazo total a la luz, desprecio total por la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, no vengo a Cristo, no vengo al Evangelio, porque no quiero dejar de pecar, no quiero dejar de hacer lo malo. Esa es la verdad. La gente puede culpar, puede justificarse, puede poner muchos pretextos, pero al final, usted, no usted, hermano mío y hermana mía, la gente del mundo, no viene a Cristo porque no quieren dejar de seguir pecando. Se complacen en la injusticia, se deleitan en el pecado, hacen lo malo. Dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Está el que aborrece la luz y ama las tinieblas, pero aquí tenemos el que ama la luz y aborrece las tinieblas. Dice el versículo 21, Jesús le dice a Nicodemo, mas el que practica la verdad viene a la luz. Hay personas que vienen a la luz, quieren conocer a la luz, quieren que la luz los ilumine a ellos. Estos son los que creen, estos son los que lo recibieron, estos son los que le dieron la bienvenida a Jesús, los que aceptaron a Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Estos son los que practican la verdad. Ellos vinieron a la luz o vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanitas y hermanitos, voy a hablar por mí en esta noche. Yo no sé si es su experiencia, pero voy a hablar de mí en esta noche, en este sentido. Cuando la luz llegó a mi vida, me di cuenta de lo pecaminoso, de lo malvado, de lo ruin que era realmente. Cuando llegó Jesucristo a nuestras vidas, cuando el Evangelio iluminó nuestra mente entenebrecidas, cuando la luz llegó a nuestras vidas, nos dimos cuenta de lo malvado que éramos, de lo pecaminoso que éramos, de lo desobediente que éramos, de lo rebelde que éramos, de lo insensato que éramos, de lo necio que éramos. Cuando la luz llegó a nuestras vidas, nos dimos cuenta que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dimos cuenta que estábamos siguiendo la corriente de este mundo y que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Nos dimos cuenta que estábamos haciendo la voluntad de la carne y por naturaleza éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Estábamos extraviados, estábamos totalmente descarriados, estábamos totalmente perdidos, hermanos míos. Pero Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y la luz vino a nuestras vidas. Y el Señor iluminó nuestras vidas. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros también, en un tiempo, aborrecíamos la luz, hacíamos lo malo,
y no queríamos venir a la luz porque no queríamos dejar de pecar. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay temor de Dios. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y nosotros tenemos que decir en esta noche, de los cuales yo era el primero de todos los pecadores, de todos los desobedientes, descarriados y extraviados. Hermanos míos, la luz llegó a nuestras vidas, iluminó nuestra mente entenebrecida, iluminó nuestra alma oscura. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Los que practican la verdad aborrecen lo malo, aborrecen las tinieblas, aborrecen el pecado. Los que practican la verdad, sus obras las realizan delante de Dios, porque se dieron cuenta que Dios los creó para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Hermanos míos, los que practican la verdad, hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que practican la verdad, hemos recibido y hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí termina el sermón, el gran sermón que Jesús le entregó al maestro Nicodemo aquella noche. No sabemos con certeza, no sabemos con seguridad si Nicodemo dejó entrar la luz a su vida y se entregó a esa luz y abrazó esa luz y siguió a esa luz que lo estaba iluminando aquella noche. El maestro Nicodemo va de noche a hablar con la luz del mundo. Esa noche Jesús iluminó la mente de Nicodemo, el corazón de Nicodemo, el alma de Nicodemo, la vida de Nicodemo, con estas palabras de vida eterna, con estas palabras que son espíritu y que son vida. Nicodemo esa noche fue iluminado por la presencia de Jesús y por las palabras de Jesús. ¿Se convirtió? No lo sabemos. El Evangelio de Juan indica que sí, pero no estamos seguros de eso. Nacer de nuevo del agua y del espíritu es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios y aceptar a esta maravillosa luz, la única luz del mundo, lo que lo ilumina todo, lo que lo resplandece todo, nuestro Señor Jesucristo. Nacer de nuevo, Nicodemo, es aborrecer lo malo. Nacer de nuevo es practicar la verdad. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo al mundo a salvar al mundo. Nosotros los cristianos debemos continuar con la misión de Dios. El Padre envió a Jesucristo, Jesucristo envió a los apóstoles, Dios nos envía a nosotros para que llevemos el Evangelio, para que llevemos este perfume de olor de vida, de salvación, de vida eterna al mundo que está en tiniebla. Jesús es la luz del mundo. Dice Juan capítulo 8, versículo 12, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el llamado. El que sigue a Jesús, el que cree en Jesús, no andará más en tinieblas, sino que la luz de la vida alumbrará su propia vida. Jesús es la luz del mundo. Los cristianos o los discípulos son la luz del mundo. Jesús allá en Mateo 5, versículo 14, le dijo a los discípulos en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. La iglesia es la luz de este mundo. La iglesia debe iluminar en este mundo, debe resplandecer en este mundo. La iglesia debe vivir como hijos de luz. Mira Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 8. Pablo le dice a la iglesia de Cristo en la ciudad de Efeso, porque en otro tiempo, erais tinieblas. Sí, es verdad, Pablo. Mas ahora soy luz en el Señor. Vivid, andad como hijos de luz. En otro tiempo éramos tiniebla, ahora somos luz en el Señor. Vivamos como hijos de luz en medio de las tinieblas. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2:15. Libro de Filipenses, el libro favorito del pastor Raúl Fernández. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La iglesia debe resplandecer como verdaderas antorchas, como verdaderas luminarias del mundo. Además, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es como una antorcha, es como una lámpara que alumbra en lugares oscuros. Por eso, mi amada hermanita y hermanito, cuando llevamos la palabra de Dios a las familias, cuando llevamos el evangelio a los hogares, cuando predicamos el evangelio, la palabra resplandece, la palabra ilumina, la palabra cumple la función de iluminar a todos los que están en tinieblas, a todos los que están en oscuridad. Por eso hay que predicar la palabra, porque esto es como una antorcha, es como una lámpara que ilumina
cualquier lugar que está en oscuridad. Amén. Es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y por último, tengo que decir, versículo 21 del Evangelio de Juan, capítulo 3, más el que practica la verdad. Luz y verdad. Cuando los discípulos vieron a Jesús por la primera vez, lo vieron lleno de gracia y lleno de verdad. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús rogó al Padre para que enviara un consolador, el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. El Padre le entregó la palabra a Cristo. Cristo le entregó la palabra a los apóstoles. Y esa palabra Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se dieron cuenta de lo que estoy diciendo? Número uno, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Jesucristo es la luz del mundo, el que lo sigue no andará más en tiniebla. Los discípulos son la luz del mundo, la iglesia, nosotros somos hijos de luz. Nosotros como iglesia no tenemos nada que ver con las tinieblas, no tenemos nada que ver con lo malo, no tenemos nada que ver con el pecado, no tenemos nada que ver con la maldad, porque somos hijos de luz. Y la palabra que predicamos, la palabra que enseñamos, es lámpara a nuestros pies y es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y en cuanto a la verdad, Dios es el Dios de verdad, es el Dios verdadero, Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, la palabra es la palabra de verdad. Y los cristianos practicamos la verdad, no ignoramos la verdad, andamos en la verdad y practicamos la verdad. Hay una relación con la luz y tenemos una relación con la verdad. Los cristianos somos de la verdad. Entonces, los términos luz, tiene que ver con la santidad de Dios, con la pureza de Dios, con la santidad de Jesucristo, con la pureza del Espíritu Santo. Son características de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la palabra. Cuando hablamos de luz, tenemos que pensar en la pureza de Dios, en la santidad de Dios, en la santidad de Jesucristo, en la pureza del Espíritu Santo, en la santidad y la pureza de la palabra de Dios. Cuando hablamos de luz, hablamos de eso, de llevar vidas puras, vidas santas, vidas que iluminen en este mundo. Y los términos verdad tiene que ver con la fidelidad, con la confiabilidad, con la confianza y la permanencia. Y todas estas cosas son características de Dios. Dios es un Dios fiel, un Dios confiable, un Dios de pacto, un Dios de compromisos. Jesucristo es el Señor de pacto, el Señor de compromisos, el Señor de verdad. Su palabra es verdad. Y los cristianos somos de la verdad, porque practicamos la verdad. Amén, hermanitos. Entonces el llamado para aplicación para nuestras vidas en esta noche. Nosotros tenemos que ser de la luz, porque Dios es luz, porque Jesucristo es la luz del mundo, porque el Espíritu Santo ilumina, porque la palabra es la luz. Nosotros pertenecemos a la luz y debemos andar en la luz, pero también debemos practicar la verdad, porque tu Dios y mi Dios es el Dios de verdad. Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la palabra es verdad. Y la iglesia debe practicar la verdad y andar en la verdad. Siempre.
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dijo Jesús, no andará más en tinieblas, sino que la luz de la vida va a alumbrar por completo su vida. Continuamos el próximo martes con la ayuda de nuestro Dios.